sociales. José, bienvenido a RPP. Jorge, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuán importante es la comunicación política y cuánto pesan estos errores, ¿no? Lo del presidente o expresidente Pedro Castillo ha sido clarísimo realmente. Él cometió todos los errores que se pueden cometer en cuanto a comunicación política. ¿Qué está pasando con Dina Boluarte? Sí, Jorge, yo te diría que hay, voy a emplear una palabra quizás fuerte, pero es lo que cabe en estos momentos. Hay un desprecio hacia la comunicación. Es decir, durante este gobierno, porque para mí es un solo gobierno, Castillo y Boluarte son el mismo gobierno, no podemos hacer la diferencia. Creo que ha desdeñado un poco, por desconocimiento quizás, de que la comunicación, y en este caso la comunicación política, es una herramienta fundamental para la gestión de cualquier gobierno. Primero, porque te permite trasladar la política pública, ¿no? O los impactos de la política pública, los proyectos que van a llevar los gobiernos en general. Persuadir a que los ciudadanos que incluso no votaron por este partido puedan de alguna manera entender los proyectos y luego aprobarlos, asumirlos, ¿no? Para el bien del país. Entonces tienes ahí una gran importancia de cómo una buena estrategia de comunicación política puede hacer que el ciudadano, ¿no? Que votó o que no votó por un partido pueda entender cuál es el objetivo del gobierno, cuál es su visión de país, ¿no? ¿Y la presidenta Dina Boluarte está cometiendo los mismos errores que el expresidente Pedro Castillo, José? Hay una pequeña diferencia. En el caso del expresidente Castillo, sin lugar a dudas, él nunca quiso ni siquiera aprender, y yo creo ni siquiera tuvo la habilidad como para dejarse asesorar, digamos, por gente profesional. Porque al igual que en otros sectores importantes como la salud, infraestructura, economía, no se rodeó de profesionales adecuados, ¿no? Hemos visto todo lo que pasó en todos los sectores, ¿no? Y conozco mucho el sector privado y el público, sobre todo el público, porque yo he trabajado dentro del Estado y creo que durante los últimos años se creó, se logró formar un gran equipo de comunicadores gubernamentales, comunicadores políticos que ayudaron a la gestión del gobierno, porque para eso sirve la comunicación, para apoyar al gobernante de turno a ejecutar sus proyectos públicos. Entonces, en el caso de Castillo, sin lugar a dudas, ¿no? No le interesó, ni siquiera se preocupó. Las veces que habló en público fue justamente para demostrarnos que no tenía esa visión de país y que tampoco tenía la habilidad comunicacional. Él despotricaba literalmente Totalmente. de los medios de comunicación. Totalmente. Y lo mismo hacía Aníbal Torres también. Sí, y tú ves, ¿no? Las intervenciones que tuvo, todas muy malas. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que a él no le interesó siquiera aprender de este rol que te digo que tiene la comunicación en cualquier gobierno. En el caso de la presidenta Boluarte, yo creo que ella por lo menos entiende el rol de los medios de comunicación porque ha tenido un acercamiento, a diferencia de lo que hizo cuando fue ministra, cuando fue vicepresidenta, que fue muy crítica de los medios, ¿no? Pero una vez en el gobierno yo creo que sí ha logrado entender, ¿no? Que los medios de comunicación son una vía muy importante para que los gobernantes de turno puedan nuevamente transmitir sus objetivos de gobierno. ¿Y cuánto puede haber pesado esta falta de comunicación política, de carencia, ¿no? De elementos de comunicación política en esta crisis, ¿no? Correcto. Crisis política y crisis social. Así es. Entonces yo creo que sí entendió bien este papel de los medios y dio varias entrevistas. Creo que lo que no ha cuidado es que en cualquier proceso de comunicación tan importante como la relación con los medios son los mensajes que uno transmite, ¿no? Y en una situación de conflictos sociales como lo que estamos viendo, si algo uno tiene que cuidar son justamente los mensajes. Y no solamente los mensajes, ¿no? Son las estrategias de acercamiento con las personas que están en protesta, repetir continuamente de que estamos en un proceso ya superado o que, digamos, como que estamos viviendo en el mejor de los mundos, es no entender la realidad, ¿no? Lo de Puno también. Lo de Puno, error fatal, ¿no? gravísimo. Totalmente, entre otras declaraciones, ¿no? Esto es nuevamente, es una falta de preparación, ¿no? Y yo creo que hay que entender que la comunicación política, la comunicación gubernamental, es para cualquier gobernante, tiene que ser una herramienta que así como nosotros aplicamos políticas públicas para otros sectores, tiene que también tener un conocimiento de la comunicación, nuevamente como un canal de transmisión de sus proyectos públicos, ¿no? Y cuando estamos en crisis, todavía ese acercamiento, ese entender de la comunicación en proceso de crisis o cualquier conflicto social es sumamente fundamental.
Y entender finalmente, bien José, el contexto, ¿no? Sí. La realidad en que estamos viviendo. Cualquier mensaje Claro. va a ser tomado más bien en contra, como está ocurriendo actualmente. Y ¿no? finalmente, José, ¿estamos a tiempo? La presidenta Dina Boluarte, el Ejecutivo, ¿está a tiempo de corregir esos errores, de mostrar una mejor cara a través de una adecuada comunicación política a quienes, por ejemplo, se están manifestando hoy, están en las calles? Nunca es tarde en cualquier situación de conflicto social, nunca es tarde para corregir errores, para encauzar de alguna manera la solución misma, ¿no? Y la comunicación sirve para eso, justamente para generar espacios de diálogo, espacios de entendimiento, sino con quién vamos a lograr que estas protestas que están ocurriendo actualmente sean encauzadas de alguna manera por una persona. Y eso que no hablamos de la falta de voceros, que en cualquier crisis también los voceros es muy importante. Y no solamente para Lima, sino justamente para las provincias, que son las que en estos momentos están reclamando muchas cosas, ¿no? ¿Alberto Tarola es un buen vocero del gobierno? Yo creo ¿El jefe del gabinete? Yo creo que es un buen vocero, pero confunde muchas veces la realidad, ¿no? Una realidad que percibimos nosotros como ciudadanos y una realidad que él la percibe. Entonces, mientras tú no tengas un entendimiento y una lectura adecuada de la realidad, entonces no vas a poder aplicar cualquier política de comunicación. Si la política falla, la comunicación va a fallar de todas maneras. José, muchísimas gracias. A ti, Jorge. Gracias Un por gusto. estar con nosotros. José Salazar, especialista en comunicación de crisis y conflictos sociales aquí en Todo se sabe.